qué boluda. Bueno, vamos a empezar. Así no se nos hace muy tarde. La idea, no sé si vieron que ayer les subí ejercitación para hoy, para que vamos a hacer hoy, y el TP número 3. Recibí, casi que no recibí dudas en cuanto a los TPs, al TP 2, pero no sé si alguno tiene alguna duda en cuanto a esófago y deglutorias. Yo, Ine, he recibido, y si bien o sea, lo hemos charlado y demás, yo les aconsejo que igualmente pregunten, porque también por ahí pasa que las dudas que recibimos por ahí se repiten. Entonces está bueno o hablarlo en clase cuando tienen la oportunidad, que se genere un debate y además están las profes, o también en el foro. Eso está bueno también. Se genera como más Sí. una buena Sí, en charla. el foro tampoco hay muchas, no hay dudas, nada. Vamos a poner igualmente, pensaba como por ahí acá con la idea, también estaría bueno que puedan prender las cámaras. Pensaba, si no, para que no demorarnos mucho con esta corrección. Esperen que estoy buscando los TPs. Ir preguntando, básicamente. Vamos a poner. Hola, yo tenía un par de dudas en el del trabajo número 2. Dale, ahí voy. Estoy abriendo acá todos para calasia y trastornos deglutorios, ¿no? Ejercitación, clase. Ah, no, esto es caso clínico 1.
¿Qué hice? TP, acá. Abrí el TP número 2 para ir viendo este que decía patologías deglutorias y esofágicas. ¿Comparto? ¿Sí lo vamos viendo? Dale, Ine, mejor. Bueno. Así por ahí si alguien no lo tiene a mano. Bueno, ¿lo ven ahí? Dice, caso clínico número 1, Carlos tiene 75 años y es evaluado para el ingreso a una institución geriátrica municipal proveniente de su domicilio, donde es asistido por su esposa de 72 años. Como antecedentes relevantes, ex etilista, demencia de moderada a severa, posee dentadura postiza inapropiada, lo cual se retira para su arreglo, presenta apetito conservado. A la evaluación clínica se palpa masa en el cuello, al realizar tomografía computada se diagnostica tumor de parotías, presenta dificultad para ingerir alimentos sólidos, muy inestable a la marcha, incontinente. Anamnesis, la mujer refiere que tiene alergia al pescado y mariscos, consume alimento de todos los grupos. Datos antropométricos, peso actual 60 kilos, talla 1,70, peso referido por la esposa 70 kilos hace un año. Circunferencia muscular del brazo, 20. Consignas, realizar el caso clínico completo. Ya les di el factor de actividad, que era muy leve, y el factor de injuria, una desnutrición leve. Y realizar 2 ideas de almuerzo y cena para que la mujer pueda llevar al geriátrico. Ese era el caso clínico número 1. Con respecto a la consigna y al... ¿Cómo se dice? Y al... ahí está. Con respecto a al enunciado, ¿tienen alguna duda? ¿Qué es etilista? ¿Ex etilista qué es? ¿Saben? No, con respecto al enunciado, no. 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 ¿Todos? Porque una vez me preguntaron, les pregunto bien, una vez me preguntaron si no había escrito mal la palabra y no era estilista. No, igual la charlamos en mi grupo de estudio. Igual que el que hace catarsis. Catarsis, y que sea que tenga el apetito conservado, o ¿qué Sí. quiere decir que está conservado? Que tiene hambre, que consume Que tiene bien. apetito, que tiene apetito, perfecto. Profe, Sí, yo tenía una duda por lo de la incontinencia, porque, Sí. bueno, muchas veces lo relacionamos más que nada con la orina, pero Sí. sí nos iba a interesar en este caso si era incontinencia por la parte intestinal, digamos. En este caso Porque- es por la orina, sí, pero puede ser cualquiera porque está incontinente en cuanto a los esfínteres, así que, Claro. bueno, no O sea, maneja yo esfínter, más que nada para básicamente. tenerlo en Sí. cuenta, porque si era solo orina, por ahí no nos interpela mucho, pero sí lo tomé como lo de las dos cosas porque no se Bien, especificaba. perfecto. Bueno, lo que voy a empezar a hacer ahora, y que lo van a hacer también Ese y Luz, pero ojo, ¿así? Porque si no, hablan siempre los mismos, no sé de los otros quién hizo. Carrillo, Micaela, ¿está? Ya deberíamos estar todos. Sí, yo la vi, creo. La mandó al frente. ¿O Castillo? ¿Solange? Sí, profe. Yo justo tengo una duda en cuanto a este trabajo, Sí, buenísimo. pero lo hicimos, ¿viste? Pero lo hice, pero era en cuanto a la consistencia, si estaba bien. Yo puse semisólidas y líquidas. Bueno, espera, Porque- empecemos si quieren para ver bien la evaluación nutricional. ¿Querés empezar por ahí y a ver si estamos todos de acuerdo? Dale. Entonces, ¿cómo se llamaba este muchacho? Se llamaba Carlos, de 75 años. Bueno, y la evaluación nutricional. Bien, me dio
IMC normopeso, PPI es desnutrición leve, PPU desnutrición leve también. Y el diagnóstico me quedó: paciente sexo masculino de 75 años con desnutrición leve según PPI y PPU, desnutrición severa según circunferencia muscular del brazo, normopeso según IMC, cursando con demencia moderada a severa, patología de cáncer en parótida y disfagia mecánica como síntoma. Bien. Bien, perfecto. ¿Alguien puso otra cosa? ¿Le dio algo diferente? Yo A ahí mí me tenía dio- una pregunta. Sí, ¿quién? Lo del. Yo. Camila. Lo del CMB, ¿se agrega? Porque viste que creo que calcular, habíamos visto en la teoría, la Ujú. desnutrición según el CMB, que a mí me quedó moderada. No sé, ¿eso también lo agregamos? A mí también Este me quedó diagnóstico. moderado. Sí, a mí también Sí, moderada. a mí también. Ok. ¿Y Mica, vos te había dado severa? A mí me había dado severa, pero bueno, ahí reviso. Ana, Ine, Castillo. Castillo. ¿Y quién dijo recién? Ah, qué boluda, porque primero había dicho Carrillo y no dijo nada, Castillo dije después. Sí, Perdón. Castillo. Solange, entonces. Ine, Bueno, antes y de te... avanzar con Sí, otra parte, una observación más que nada, no sé si lo dijo, capaz no escuché, pero no sé si sacaron porcentaje de cambio de peso también, que se puede sacar y hay un parámetro también de un año con el Sí, peso actual. sacamos, ¿Sacaron? Sí, el 14%. pero Ah, en un bien. año. No Claro. sabíamos ahí qué hacer, así que buena observación, porque no sabíamos si había que ponerle algo, porque perdió 14,3%, va, según lo que me dio, 14,3% en un año. Claro, y es pérdida de peso grave, porque es mayor a 10. Claro, eso pero el es parámetro que mínimo. teníamos era en 6 meses, entonces ahí no sabíamos. 6 meses, claro. Claro, yo no lo tomé en cuenta por el hecho de que decía 6 meses, pero sí, también lo anoté, pero no lo puse en el diagnóstico. Yo no lo puse, lo dejé como no difiere en el diagnóstico. Me pasó lo mismo. ¿y qué les parece? Ahí Mariano dijo algo. Claro, yo tenía de la teoría que me había quedado que era en un año 15% también, en un año. Y estaba muy sobre el borde, digamos, era 14,7, es como para tenerlo en cuenta. Sí, Es importante igualmente, más allá de lo estadístico del número, es contundente la pérdida de peso. sí, de vuelta decimos, no hay muchos datos, pero por ahí sí está, es porque es involuntaria, no hay muchos más datos, no sabemos desde hace cuánto, pero bueno, sí es para considerarla Y y el hecho de tenerla. que diga de que es muy inestable a la marcha, ¿hace referencia a que tiene debilidad muscular o cómo lo Sí, interpreta? Ah, ok. Y puede ser por esa desnutrición también, ¿o no? también, sí. También con todos estos datos se puede sacar valoración global subjetiva. Tenemos síntomas Claro. gastrointestinales, tenemos ya la pérdida de funcionalidad, PCP, se puede sacar valoración global subjetiva. Bien, dijimos evaluación, dijimos diagnóstico, objetivos, prescripción, estrategias. ¿Sigo, profe? ¿Sí? Profe, una duda. En el diagnóstico pongo que tiene dentadura inapropiada y la demencia moderada severa. Dentadura no hace falta, porque ya no es que vamos a estar adaptando nuestro plan a esa dentadura, sino más bien a su disfagia. La demencia sí se puede poner, por más de que... y que es también uno de los motivos, tiene que lo voy a leer de vuelta, es también uno de los motivos por los cuales consulta, puede ser, ¿no? Pero sí, la demencia sí, la dentadura no, en el diagnóstico Profe, no.
¿Qué problemas nos puede traer la demencia en este aspecto? La demencia senil, lo que puede pasar es bastante neurológico, ¿no? En nosotros, Sí. como para ir adaptando el plan, bueno, no saben realmente si comieron, qué comieron, tienen que estar siempre como, a nosotros nos sirve para esto. Pueden jugar con la comida. La forma de comer, acompañado, La siempre. forma de comer, sí. Sí, eso sí, serían como las pautas de higiene, poner que estén en compañía, ¿no? Sí. Pero por ahí no sabía si alguna cosa más podía, no sé, había leído algo como que se podían olvidar cómo deglutir, pero no sé si es tan Sí. extremo. Sí, Ah, quedan ok. restos, sí, o sea, se pueden olvidar. Sí, se pueden olvidar. También asociado a la demencia, pero más que nada también por la edad muchas veces, que no está el reflejo de sed, entonces también se deshidratan. O perder el reflejo de oxígeno, entonces se pueden broncoaspirar y no toser. Pero estas demencias seniles, bueno, y la incontinencia, tienen que estar siempre bien acompañados, bien acompañados, no, siempre bien acompañados y tener estas, no sé, estar sentado a la hora de comer. Pero sí, Ok, y pauta también para ahí higiénica. evitar los alimentos que sean esféricos y esas cosas, aunque no tenga alguna patología deglutoria. ¿O ¿Solo no? por la demencia decís? Sí, por ahí. Sí. Ok. O sea, sí, sacando a este paciente. Sí, sacando estos para tener en cuenta la demencia. Sí. Y en este Bien, paciente gracias. particular por el tipo de... Sí, por el tipo del tumor. de y eso. Con la demencia, una de las cosas que pasa también es que empeoran muy rápido. O sea, capaz Claro. que hoy camina bien y en un mes la tenés, digo yo, porque bueno, me está pasando con mi tía abuela que tiene 89 años, que en un mes empezó a tener problemas con la marcha, le dificulta todo, está como rígida, entonces Claro. capaz que de un día para el otro empieza a tener estas cuestiones de disfagia y no lo ves venir. Sí. El problema con la marcha, ellas por ahí se quieren levantar, están comiendo y se acuerdan que tienen que ir a algún lado o que las tienen que venir a buscar y se levantan de golpe y se caen. Eso pasó con mi tía, acaba de salir del quirófano hace 2 No. horas porque se quebró la cadera, imagínense. Pero digo, puede ser o que vaya de a poquito o que de golpe le pase todo. Y tenés que estar súper atento, con mucho cuidado a la hora de comer, a la hora de caminar, de levantarse, de acostarse. Es impresionante. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y bueno, ¿estamos bien? Solange. ¿Dijiste el diagnóstico? ¿Qué más? Bueno, la prescripción sería normocalórico, normoproteico, adaptado en la consistencia según una disfagia, que en este caso sería mecánica. Eso tenía como duda, profe, en este ¿cómo es? Cuadro, por lo de las consistencias. Me habían dicho como que sería únicamente a líquidos, pero yo lo hice el plan como de semiblanda y líquidas, porque lo único que no puede es a sólidos. Pero bueno, por ahí me confundía la teoría, no sé, en un libro creo que había visto y esa era mi consulta. ¿Y qué pusieron? ¿Qué les parece? Yo ahí también tenía dudas con respecto a la de ser normopeso y normoproteico, porque nos estaba dando, más allá que todavía no lo vimos, pero nos está dando desnutrición moderada. Entonces yo no sabía. Viendo lo del cuadro, por ahí había pensado en poner hipercalórica, hiperproteica, porque también tiene un tumor, o sea, no sé, a mí me dio duda esa parte al ponerla. Claro, Sabía yo que estaban también trabajando tomé con normocalórico, pero en este caso para mí era
hiperproteico e hipercalórico. Claro, Sí, yo que tomé en también cuenta me- eso y me- hice un plan hipercalórico e hiperproteico. Yo no lo hice porque como todavía no lo vimos, entonces como que Claro, la por duda el estaba momento ahí. lo dejé así. Bien, por partes. Habíamos dicho que por ahí ahora, en cuanto a las calorías, poner normocalórico. Por las proteínas sí, podemos hacer hiperproteico. Estamos hablando de un factor de injuria de desnutrición y ya tenemos un montón de cosas que nos lo demuestran. Entonces sí se podría hacer un plan normocalórico hiperproteico. Y teniendo en cuenta la patología de base, que es un tumor en las parótidas, decía. Lo tengo acá, pero tan chiquito que no lo leo. Estoy Sí, en la- parótidas. Bueno, la patología oncológica. Así que sí, se podría normocalórico solo porque todavía no vimos bien la definición de un plan hipercalórico. No está mal pensado, es lo mismo que les vengo diciendo todas estas clases. No se enrosquen tanto con estas cosas. Está bien pensado, está bien justificado, pero no queremos en este momento solucionar su desnutrición. Queremos que por lo menos se alimente. ¿Sí? Empezando por eso, queremos ver esta alimentación, adaptarla para esta disfagia, ¿sí? Después vamos a ver como otro objetivo, no sé, frenar el catabolismo en una patología tan catabólica como las oncológicas. Sí, podremos poner hoy que sea hiperproteica y obviamente entramos por proteínas, ¿sí? Porque vamos a entrar por proteínas, porque vamos a hacer si partimos de la base de que sea hiperproteico, tenemos que hacer la sintética en base a eso, entonces entramos por proteínas a la sintética, pero no se enrosquen tanto en que sea un plan hipercalórico hoy, 8 de abril, por esto mismo, porque todavía no teníamos bien la definición de lo que es un plan hiperproteico, ¿sí? Hipercalórico, perdón. Sí, que puede ser que sea hiperproteico, sí, y entra por proteínas y que les dé o 1.5 o entran por 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso o el 25%, como quieran, pero que justifiquen que sea hiperproteico. ¿Se entiende por qué hace 2 semanas les vengo diciendo que no nos enrosquemos tanto con que sea hiper o hipo, porque en la evaluación nutricional me dio que está con desnutrición según su peso ideal, porque nuestro punto a tratar hoy es su disfagia. Y si lo llevamos como a la práctica propia, quizás adaptando las consistencias ya revertimos este diagnóstico de desnutrición. Quizás no, obviamente no en un paciente oncológico, pero bueno, se entiende por qué les digo que no se enrosquen tanto en eso, sino que primero vemos el síntoma que lo trajo al consultorio. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Parece? Pero está bien pensado, o sea, no es que está mal que pongan, o sea, no lo pongan, porque después hay que ver bien y todavía no saben cómo es un plan hipercalórico. Creo, Nati, que yo lo habíamos hablado, ¿no? Estuvimos hablando. Sí, Fue con sí. vos, Nati, ¿no? Sí, sí. Sí, que tal cual era esto de, bueno, las proteínas se pueden como priorizar y proteger y de hecho está bueno el tema de hacerlo de última hiperproteico, pero claro, el tema es ese que uno tiene que después hacer lo que pone en la prescripción. Claro, y ahí se complicaba, porque al ir a la sintética dije, bueno, como no lo vimos, lo sigo haciendo como si fuera normocalórico, pero bueno, arriba había puesto otra cosa, o sea, no me cerraba esa parte. Claro. Y después, bueno, después también tiene que ser concorde las ideas de menú, porque después ponen Claro. sopa, y una sopa, un caldo, Sí, y un caldo no es hipercalórico, ¿sí? La densidad calórica también tenemos que ver. Entonces, por eso, no se enrosquen tanto en eso, porque tampoco es nuestro objetivo principal. En este momento, este paciente que tiene el apetito conservado, así que buenísimo, lo podemos alimentar vía oral, que puede comer, obviamente, que no está contraindicada la alimentación vía oral y que solo le tenemos que modificar las consistencias,
nos centramos en eso, que el plan sea normocalórico, sí puede ser hiperproteico y entramos por proteínas a la sintética. ¿Sí? Sí. Y después la consistencia, está bien poner semisólidos y líquidos, porque yo lo que entendí que sería una fusión sólida. Sí. Está bien. Semisólidos y líquidos, sí, la prescripción. No está bien si ponen plan normocalórico hiperproteico adaptado a disfagia. Eso no, porque faltan datos. ¿A qué disfagia? O sí se puede poner plan de vuelta, normocalórico, hiperproteico, con consistencias semisólidas y líquidas. En la prescripción, Ine, perdón. En la prescripción no pongan, o sea, lo que Adecuado yo quiero capacidad decir de glutoria está bien. Claro. sí, pero pongan, porque si yo veo, sin conocer al paciente, X, viene el kinesiólogo y quiere ver el plan que le indicó la nutricionista, bueno, ¿qué pasa por qué me tengo que adecuar a la capacidad de glutoria? No pongo el diagnóstico, pero sí ¿cómo lo adapto? ¿Cómo va a ser ese plan adaptado a la capacidad de glutoria? Disfagia a líquidos, disfagia a sólidos, disfagia a... ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, hay que aclararlo entonces. Sí, hay que aclararlo entonces. Bien. Profe, una Esperen un consulta. minuto. Ya. Sí, ¿quién iba a preguntarme algo? Yo, profe. Así como podemos poner adecuado disfagia a sólidos o líquidos, también podemos poner adecuado disfagia motora o funcional. Sí. O lo que fuese. Sí. Oye. Pero que solo plan adecuado disfagia no. O, por ejemplo, ahora que vamos a ver adecuado gástrico. Bueno, no sé, adecuado gástrico con hipersecreción, adecuado gástrico con dolor, adecuado gástrico con gastritis crónica. ¿Sí? Por más que es adecuado gástrico, ¿a qué? ¿Por qué lo adecuamos gástricamente? Sí, tipo especificar. Profe, vos recién dijiste que 25% de proteínas era hiperproteico. No, digo, tiré, ¿eh? Sí, puede ser 25 hiperproteico, pero tiré. ¿De 15 No, no, depende de de las 10 a calorías. 25? ¿De 10 a 25? Para que Y ahí sea dependería de las Estamos calorías hablando que de... tenga. ¿Cómo? Que ahí dependería de las calorías que tenga, o sea, cuál es su ST, entonces cuánto va a ser ese 25% del total de calorías, del 100%. Yo lo haría entrando por gramos por kilogramo de peso. Claro. Y si nos vamos a centrar en proteínas, por ahí 1 kilogramo de peso ideal. Claro, no, porque yo, o sea, lo había tomado como normoproteico y había utilizado 25%, pero pensándolo como que entraba en lo normal, entonces por eso después me Y dio después, duda. bien, ¿y cuántos gramos de proteínas te da? Gramos, 100. 25%. ¿100? Sí. Ah. ¿Y cuánto pesa el paciente? 60. Sí, ¿Cuál es 60. el peso? 60. Sí, usé el peso actual. Bueno, 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso te da. Es bastante. Es bastante. Es hiperproteico. Por eso Más de 25 es 1.2, ¿no? hiperproteico, sí. Sí. Claro, yo lo hice hiperproteico, pero porque hice 60 por 1,5 y ahí me dieron los gramos de proteína. Claro, está bien. Tenía que usar con la sintética. Ok, entonces ahora, aunque no lo haya pensado así, le pongo que es hiperproteico, porque me quedó. Tacho, hago la comprobación de resultados y espérenme un segundo.
Entonces, a partir de 1 gramo por kilogramo de peso es hiperproteico. 1,5 me parece. 1,2. Estoy muteada. ¿Quién preguntaba recién, chicos? ¿A partir de cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso se volvía hiperproteico? ¿Se entendió? Sí, se entendió, pero bueno, te pregunto a vos. ¿Cuál es normoproteico? ¿Qué hablamos de un plan normoproteico? Igual que ya lo dijeron, 1,2. Normoproteico de 0,8 a 1. Puede ser Bueno, recién 1,2. dijeron 1,2. Puede ser como ese rango de 0,8, que casi no lo usamos, a 1,2 podemos utilizar ese rango como normoproteico. 1,5 ya estamos hablando de un plan hiperproteico. Sí. Y 0,6, que antes se usaba en renal, cuando yo estudié, por ejemplo, se hablaba de un plan hipoproteico con 0,6. Sí, yo les dije Ine 1,2 más o menos. ¿Está bien? Sí, sí, pero el rango es ese, 0,8 a 1,2. Ese sería el rango normal, o sea que 0,6 era hipo. 0,6 hipo, sí, sí. Hipo, por eso. ¿Y ahora hipo qué? Y en realidad en 0,8. un plan de renal no se usa más hipoproteico, sino controlado en proteínas, pero sí los rangos inferiores. Ok, tipo 0,8. Pero bueno, nada, el problema para la Camila de noviembre. Listo. Sí, llego. Sí. Yo lo hice hiperproteico también y no me di cuenta. ¿Pero en la prescripción no la prescribiste como hiperproteico? No, porque no lo había pensado. Puse 20% de proteína. Bueno. Y ahí, profe, eso un está bueno 20% de proteína sería normoproteico, ¿no? Porque sería 1,2. No sé, eso va a depender de cuál es el BCT de cada uno, si empezamos con los porcentajes. Claro. Ya igual 1,2 es hiperproteico. Ok. Y por eso está bueno hacer la comprobación siempre. Ese total, si hice un porcentaje en vez de entrar por proteínas, ok, este porcentaje, ¿cuántos gramos son? Y lo divido por el peso del paciente. Y ahí yo sé cuántos gramos por kilo de peso le estoy dando. Y me va a dar la pauta si es o no hiperproteico o normoproteico. Exactamente. Bueno, también les puse en el TP para que tengamos más o menos todos. Acá lo único que podía llegar a diferir es en el cálculo del requerimiento, el que usaba peso ideal o peso actual. Pero les había puesto para que tampoco se enrosquen tanto en el factor de actividad, que si tiene marcha incontinente, que si está en un geriátrico, que si le pongo leve o muy leve, les puse. Que en general siempre les voy a poner el factor de actividad y si corresponde el factor de injuria. Pero más o menos, ¿cuánto les dio el requerimiento? La sintética sería, ¿no? Claro, por ahí también había variación en el factor de injuria. Se los puse. Porque era un rango el factor de injuria. Yo hice el promedio ahí, el factor de injuria. Bien. 0,85. ¿Cómo? Y me dio 0,85 el promedio. A mí también. Sí, yo hice lo mismo. Y Bueno, me dio buenísimo. Yo utilicé del rango el número más alto, que era 1, porque si no me daba muy pocas kilocalorías, o sea, me quedaban en 1300 kilocalorías, y como ya había usado el peso actual, dije, es muy Sí, yo hice poco. lo mismo. Sí, yo también usé uno. Yo también. Yo también. A mí me dio. Yo también usé 1 porque. Uy, perdón. Dale, No sé qué Milka. decía.
No, pero también usé uno porque, viste que al lado de lo que significa cada valor, decía más o menos lo que le estaba pasando al paciente y significaba nutrición leve, digo, desnutrición leve, pero había algunos que también mencionaban este catabolismo y como, bueno, también tiene el tumor, pero no iba a poner tampoco que estaba en catabolismo tipo tan grande porque todavía no lo sabemos tal vez. Entonces puse el 1 justamente por eso, porque tiene la desnutrición, pero también está en un catabolismo y para usar el rango más alto de ese. Perfecto. ¿Y cuánto les dio? 1600. 1600. Ah, A mí 1600. Por ahí, ¿quién dijo 1750? Yo, profe, pero utilicé peso Ariel. ideal. Ya les reconozco peso ideal, eso, iba a decir, por ahí usaste peso ideal y vos, Milka, habías dicho 1600. sí, 1600 peso actual. A mí me dio 1500, pero yo utilicé el ideal y el promedio, o sea, utilicé 0,85. Sí, Bueno, igual. nos movemos ahí entre 200 calorías, la diferencia. Y en ese caso, a pesar de que según el IMC de normopeso, ¿tomamos el peso actual o podemos ir por el peso ideal? Más que nada porque el resto sale como desnutrición. Sí, se puede usar el peso ideal. Habíamos puesto como el 10% la diferencia, pero este lo superaba, ¿no? Tengo una duda con eso, porque, o sea, si vos usas el peso ideal, que digamos no es su peso real del momento, y sacás todas las necesidades con eso, ¿después no va a ser hipercalórica? Sí. Vamos a hacer la cuenta, sí. Porque en este caso tiene como... 1750 daba con el peso ideal y con el... Sí, profe, daba 1750 con el peso ideal. Bien. 1750 dividido 60, que es su peso actual, por más de que lo hicieron con el peso ideal, que era 70, da 29 kilocalorías por kilogramo de peso, que no estamos hablando todavía de un plan hipercalórico. Lo pensamos, ¿sí? Como para ver, bueno, agarramos más calorías de donde se pueda y está bien planteado así. Partimos de la base que en la prescripción ponemos nuestro plan normocalórico, pero siempre si tienen dudas, hagan la cuenta 1750 dividido 60, que es su peso actual, para ver si realmente estamos hablando de un plan hipercalórico y si hacemos por kilocalorías por kilogramo de peso, cuando hablamos de un plan hipercalórico es más cerca del 40, entre 35 y 40 kilocalorías por kilogramo de peso. Bueno, bien, estamos ahí con la evaluación y con... Después, vamos viendo... A mí me quedó una duda con lo de los caracteres. Creo que te había preguntado. Perfecto. Eso lo entendí. Pero después, bueno... ¿Querés decir los yo también caracteres, tengo- Cami? Porque ya bueno, dijimos más o menos la sintética. ¿Alguien tiene alguna duda más con cómo se calcula el requerimiento? ¿Cómo hacemos la sintética? ¿La calórica? Pasamos a los caracteres. Bueno, yo había puesto consistencia líquida, pero ahora la cambié por semilíquida por lo que hablamos. Después digestibilidad normal, porque era... Mira, consistencias también se puede poner semisólidas. Ah, también. Son consistencias Claro. uniformes, porque pueden pasar, si hay algo mecánico, se podría también. Sí, eso iba a preguntar, porque yo puse sólida blanda, pero porque era como la polenta y eso, y no sabía. Tipo, puse sólida blanda y semilíquida. Sí, o Puré. semisol, sí. La polenta es un arma de doble filo. Líquida no es, nunca va a ser líquida la polenta, que me preguntaban en la clase pasada. Hay que tener un montón de cuidado, porque a medida que se va enfriando, sigue tomando consistencia. Y queda... Bueno, y si no está bien hidratada también, o si se hace con la Presto Pronta, la polenta esa de 1 minuto, quedan los granos también.
Claro, sí, pero eso da Así ejemplo en que el cuadrito de sí está sólido buena para si se hace bien cremosa, por ahí si se hace con harina de maíz, que tardas un poquito más en la reconstitución. Si le pones algo más para que quede bien cremosa. No sé, justo ayer hice con mi nene unas galletitas porque él siempre quiere llevar galletitas al jardín y bueno, madre nutricionista, come re mal igual. Pero hicimos unas galletitas de polenta y coco y está un poco dura, mamá, me decía, claro, me mordía el grano ahí de la Presto Pronta y dije, por ahí si lo hago con harina de maíz queda un poquito mejor, pero bueno, me parece que esas galletitas no va a querer seguir llevando al jardín. Ni él ni los compañeritos van a querer comer. Un día llevó de chocoporotos, de porotos los negros, ¿cómo se llaman? ¿Porotos negros? Esas quedaron Sí, buenísimas. poroto negro. Esas quedaron buenísimas. Todos pensaron que eran de chocolate, que estaban comiendo galletitas Oreo. Bueno, Cami, entonces, consistencias. Semisólida y líquida. Bien. Después Semilíquido también, digestibilidad. pero también lo podemos poner Ok. dentro de las consistencias líquidas, está bien. Después digestibilidad normal. Esa era la duda que tenía, porque acá no tenés nada afectado. Sí. Yo le puse normal adaptado a consistencia. Sí, ¿por qué, Karen? Y porque estamos trabajando con las consistencias líquidas y semisólidas, si bien puede tener una digestibilidad normal, las tenés que adecuar, por ejemplo, no sé, en la fibra, ¿de qué manera se la vas a dar? Yo también tenía esa duda porque en el libro, en esta parte de las patologías deglutorias, dice que los residuos pueden estar normales, pero después como que me puse a pensar y aunque si yo pongo una carne de vaca y aunque la licúe y la triture, está medio por ahí, como que quedan residuos que no sé cómo se llevan con ese tumor o ese bulto en esa parte, entonces como que puse de la parte de las carnes, la que es más, ¿cómo se llamaba cuando era más blando y que estaba modificada por cocción? Por colágeno. Subdivisión. Ahí Sí, hay como- muchas cosas, Milka. ¿A qué residuos te referís cuando mixeas las carnes? ¿Mixeaste alguna vez un pedacito de carne roja o pollo? Y sí, ¿O a sí, qué sí. residuos te referís? Porque no queda el colágeno o la elastina. No, colágeno y residuo. elastina no, sino las partes, lo del tejido conectivo, el que es más duro, aunque lo mixees y esas cosas pueden quedar, y yo no entendía bien cómo estaba el paciente, entonces, no, aunque el libro decía que podía poner cualquier tipo de residuos, no quise poner cualquier tipo de Bien. residuos. Es que en realidad No sé. sí, ahí estamos mezclando, porque va a ser cualquier tipo, o sea, residuos van a ser, porque no tenemos nada gástrico que nos diga que no. Claro. Pero sí después lo que tenemos que tener en cuenta son métodos de cocción Sí. húmedos en general. Entonces, para que podamos mixear ese pedacito de carne, no lo vamos a hacer a la plancha. No. No vamos a dejar que se queme algo de carne, que haya productos de la tostación en ese pedacito Vamos a de carne. priorizar calor húmedo. Calor húmedo, Claro, sí. sí. O a veces me gusta mucho ya cocinarlas o al vapor, con más verduritas, con algo que también le dé otra humedad. Y se mixean re bien. Y quedan como paté. Quedan como paté. Por eso le puse adecuado a la consistencia, como cualquier digestibilidad, pero, o sea, normal en digestibilidad, pero adecuado a la consistencia de ver de qué forma se le da. Ah, sí, en digestibilidad puse también normal, pero me estaba yendo para lo de residuos. No, es que está bien porque, a ver, asumo que lo pensaste de la manera de que si va a ser como de residuos normales y yo le puedo dar la cantidad de fibra que quiera, eso no va a ser de digestibilidad normal. Entiendo que lo pensaste como a la inversa, ¿no? Porque la digestibilidad va a estar no me alterada. estaba Bueno, voy a me tardar adelanté más en realidad. digerir Sí. pero sí. Eso de adecuado a la consistencia siempre me dio duda porque sé que lo dice en el libro, pero bueno, ¿por qué uno está pensando en una digestibilidad normal adecuada a la consistencia del plan? Por eso les pregunto a la inversa, ¿por qué ponen eso? ¿Por qué
está en el libro, ¿no? Así, Karen. Sí, está. Pero para que lo piensen, ¿por qué están hablando de una digestibilidad normal adecuada a la consistencia cuando la digestibilidad con la consistencia, que de hecho si son consistencias líquidas, por ahí la digestibilidad va a estar también un poco lenta porque te llena, tiene como un volumen un poco más alto. Entonces, bueno, ir pensando todo, por más de que está y que uno copia y pega a veces en estas cosas, ¿por qué lo vamos poniendo así? Para que ustedes lo vayan pensando de otra manera, para que después no sea repetir nomás. ¿Sí? ¿Se entiende? Para mí solo con poner digestibilidad normal, porque acá no hay ninguna contraindicación o ninguna alteración en el resto de su aparato digestivo, está bien, o sea, listo, poner digestibilidad. Profe, o Karen, creo que yo en el libro lo vi, pero a digestibilidad, el normal, y el que cambiaba era los residuos. Soy Marcela, ¿eh? No, mi micrófono no anda. Sí. Por eso estoy hablando del de Sol. Creo que digestibilidad era normal, lo que cambiaba era residuo y agregaba eso, adecuada a las consistencias por los diferentes tipos de cocción que tenemos que darle a los alimentos. Así lo leí. Yo sí en residuo agregué modificado por cocción y subdivisión en ambos tipos. En tanto, yo puse en progresión de incorporar fibra fermental y escasamente fermentable, modificada por cocción y subdivisión, y lo mismo con el tejido conectivo. Bien, sí. Sí. O sin partes duras, pero bueno, que no se logren mixear, porque acá tenemos que mixear todo, mixear, pisar. Entonces, consistencias, digestibilidad, residuos, fraccionamiento y volumen. Fraccionamiento aumentado y volumen disminuido. Y volumen disminuido. Sí. ¿Por qué? Y porque después pensaba cómo hago para distribuirlo. Solo igual por ya eso los lo líquidos sólidos, el volumen ¿De qué? estamos hablando de que si es un vaso de algo, una taza de algo, sí. ya 250, si le sumamos algo más, ya volúmenes. Pero Sí. bueno, sí, por ahí si fraccionamos bien la alimentación, podemos hacer que sean volúmenes pequeños, pero por ahí a cada 2 horas ir consumiendo algo. Claro, por eso lo fraccioné por la distribución, nomás lo pensé después. Bien. Y densidad me quedó normal. Cami, Ok. ¿cómo pusiste en el volumen? ¿Disminuido? Sí, y fraccionamiento aumentado. Acordate, Cami, que dijiste me quedó normal. En los caracteres pongo yo. Sí, digo puse yo normal lo que y quiero, después normal. me Después quedó normal. compruebo resultados, pero después, primero en mis caracteres pongo cómo quiero que sea ese plan. Por más de que... Sí. Bien. ¿Y qué duda tenías en cuanto a eso, los caracteres? No, era el tema de la digestibilidad, porque lo había tomado normal, pero no sabía si estaba bien o lo mismo que los residuos, porque lo había pensado igual que Milka, puse con tejido conectivo a predominio de colágeno, modificado por cocción y subdivisión. Pero bueno, ahora entendí que puede llegar a ser cualquier tejido conectivo. Siempre va a estar modificado por cocción, excepto que coma alguna carne cruda. Es el tejido conectivo, ¿no? Ok. Pero puedo utilizar cualquiera entonces. No hace falta que sea colágeno. No, okay. Sí, puedes utilizar cualquiera. Yo puse densidad calórica alta por el volumen disminuido con alta concentración calórica. Si ponemos la densidad calórica alta, Después me tiene que dar. ¿Eh? Después me tiene que dar en la lista cuando haga la distribución. Sí, obvio eso, pero en general son para los planes más hipercalóricos. Ok. En este caso igual, profe... A ver, obviamente sí que necesitamos que de tener una densidad calórica, asegurarme esa densidad calórica normal, pero después hay que ver que esos líquidos tengan la densidad calórica alta. A veces es difícil llegar con alimentos solamente, sin hablar de suplementos, ¿no?
Sí, Marian, ¿qué ibas a decir? No, que el paciente tenía alergia a los pescados y a los mariscos, entonces yo, por ejemplo, nosotros utilizamos solamente pollo con el predominio de colágeno. Bien, perfecto. Qué bueno que lo tuvieron en cuenta. Temperaturas que nadie me dijo, que todavía es físico. ¿Fría o caliente? Que era lo que te había preguntado por mail, porque estimulaba la dilución. Bien, sí. ¿Qué otra cosa más estimula la dilución? Y ya pasando a los caracteres químicos. Los sabores ácidos. Sí. ¿Y ahí a qué se refiere, por ejemplo? ¿A un yogur? ¿Ese No. tipo de sabores? ¿O qué le das? ¿Jugo de limón? Claro, agua con limón pensé, pero bien colada. Agua con limón colada, sí, puede ser. O bueno, Minerva, que Profe, feo, ¿y pero agregarle? lo usamos mucho porque además es re ácido. Y hacemos postrecitos ácidos con limón y maicena. Profe, ¿y agregarle limón, gotitas de limón o algo a las comidas también? Sí, sí. En general, cuando siempre se están haciendo pruebas de dilución o pacientes que estuvieron mucho tiempo traqueotomizados, cuando empezamos a probar de vuelta deglución, se empieza con estos postrecitos ácidos. Sí puede ser, a ver, algún yogur, pero algún yogur natural no endulzado, en donde quizás está un poquito más marcado el ácido, o agregarle... se debe cortar, ¿no? Con limón el yogur. Pero sí, se utiliza mucho el limón. Yo había puesto sabor y aroma normal y después puse que los sabores ácidos estimulaban el reflejo deglutorio, porque para no poner que todo va a ser ácido. Sí, está bien. Se puede poner normal estimulando los sabores ácidos. Okay. Ine, ¿en temperatura se podría poner de la misma manera? Tipo todas las temperaturas, pero las frías y calientes estimulan la dilución. Sí. También. Ana, que había quedado Ana Vela, una pregunta. ¿Están los caracteres físico-químicos? ¿Bien? ¿Alguna duda, algo que quieran agregar, Luz y ese? No, creo que se dijo todo. Se dijo todo. Bueno, y después había otro punto, pasamos por ahí la desarrollada, si quieren. Pero después decía, realice 2 ideas de menú y cena para que la mujer le pueda llegar al geriátrico. Perdón, Ine, me quedó una duda en los caracteres químicos, en el manejo de macronutrientes. Ajá. Se pone, por ejemplo, carbohidratos, vos pones normal, en el caso este, ¿no? Uh-huh. Y pones de 45 a 65 o pones el porcentaje que vos le diste. Normal, de 45 a 65. Bien, no aclarás el porcentaje tipo normal, No. 50% no. No, porque esto es antes de hacer la desarrollada. Después, cuando hacemos la desarrollada, comprobamos que todo lo que pusimos nos dé. Okay. Que todos nuestros caracteres se cumplan con esa desarrollada. Pero acá ponemos normal y si querés pones ese rango que es normal. Bien. Y con el tema de la hidratación normal, tipo agua líquida o hay que ver algún espesante. ¿Se necesita en este caso algún espesante? No, porque es sólido, pero No, porque pregunto habíamos por puesto que la si consistencia líquido. iba a ser líquida. No, en ¿Cómo? este caso no. Que habíamos puesto que una de las consistencias iba a ser líquida, o sea, ¿no? En este caso la hidratación va a ser, en realidad no es normal, se pone, si les dio 1700, pueden poner 1700 kilocalorías, 1750, pueden poner 1.7 litros de líquidos, que igualmente siempre va a ser una hidratación normal, entre comillas, ¿no? Según esto, de vuelta. Problema para noviembre, cuando esté restringida la hidratación, o sí, en los líquidos. Pero acá, bueno, obviamente que la hidratación va a estar normal y vamos a tratar de darle lo que necesitamos, los mililitros necesarios, que en general es mililitros kilocalorías. Después,
cuando no le podemos dar agua, bueno, se ve agua o líquidos, ¿no? ¿Cómo va a ser, cómo vamos a cumplir con deshidratación? Pero... Ine, no me acuerdo ayer quién me había consultado algo por el tema del agua, no sé si está acá, que era esto de vuelta, no sé si lo hablaron en la clase pasada, que puede ser, de contabilizarlo, ¿no? En la distribución y demás. Como que me parece que quedó duda con eso. Ah, si pongo el líquido en la distribución. A ver, si lo pongo en la distribución, si pongo 150 mililitros de infusión en la distribución y tengo que contabilizar el volumen porque uno de mis parámetros, uno de mis caracteres dice un volumen disminuido, lo cuento, ¿no? Ahí sí. Pero en Pero estos si no- casos, la duda que me queda, ¿vos no lo indicás alejado de las comidas principales? ¿No podrías hacer eso? Ujú, sí, Ah, en el caso que quieras. Si lo pones en la distribución, si tus 100 mililitros de líquido de infusión, que es algo que no está en la desarrollada, lo pones en la distribución y le pones que a las 7 de la mañana consume una taza de 250 centímetros cúbicos de té con leche o 150 centímetros de infusión más 100, lo que sea, de leche más 2 rebanadas de pan, no sé, lo que sea, lo contabilizas todo y te queda como volumen total. En este caso, Por eso, el pero volumen disminuido no es con indicación sine qua non me sale, pero no es una indicación que tiene que estar sí o sí. Sí, la hicieron ustedes porque van a aumentar el fraccionamiento, porque lo van a hacer estas consistencias líquidas, semilíquidas, como para no ir perdiendo densidad calórica, pero acá no nos pasaría nada, no tendríamos por qué contabilizar nuestro volumen. No así dentro de media hora cuando tenemos gástrico. Que ahí sí. Algo que también hablábamos la otra vez, por ahí con algunos chicos, era esto de que también está bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es una persona que y ya a partir de ahora en patologías, si yo puedo dejarle libre, digamos, esto de, bueno, toma agua cuando tengas sed y cuando tengas ganas y no específicamente, porque habían algunos que hasta contabilizaban no sé, 2 vasos en el almuerzo y demás. Está bueno darle esa libertad, digamos, al paciente que tome agua cuando quiera, porque ahí sí después van a tener, digamos, oportunidades para restringirle bastante la hidratación al paciente y ahí sí, ya están más limitados. Claro, sobre todo si es un adulto mayor, ¿no? Que no suelen, tienen que darle a cada rato porque se olvidan de tomar, de demencia. o sea que igual no es algo obligatorio poner el consumo de agua en la distribución. No es obligatorio. Ok. De agua, el consumo de agua, ponerlo en la distribución, no. Porque yo en la distribución distribuyo los alimentos que puse en mi desarrollada. Nada más. Ni nada menos. No así las infusiones, por ejemplo, si tienen leche, si tienen azúcar. Claro, sí, eso porque eso está en mi desarrollada. La leche, el azúcar. Eso está en la Bueno, sí, desarrollada. sí. Tengo que... Bueno, ¿quién dice alguna idea de menú? Sigo por acá, si no. Fredes. Josefina. Sol. Sí, ahí te digo. Uno era sopa cremosa de zapallo, acelga y pollo procesado. Después, bueno, había puesto polenta, que podía agregarse aceite, y también se le podía sumar verduras procesadas como brócoli y coliflor, puse de ejemplo.
Y dos más. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. Y ustedes, almuerzo y cena. Es que No, solo no te me- pide almuerzo y cena. Claro, ¿Cómo? dos. Te pide dos de almuerzo y cena. Ese era el segundo, sí, pero en el plan completo tenemos que poner una idea de menú de un día completo. Ah, en la primera parte. No, me salté esa, la tengo que agregar. ¿Alguien puso algún desayuno? Profe, ¿le hago una consulta en Ujú. algo que tuve mucha duda respecto al armado de los menús? Sí. En la disfagia, ¿sacamos el tema de las hojas o lo ponemos y ponemos la forma de cocción? O cómo vamos a modificar el alimento. Porque, por ejemplo, la selga no la quise poner porque dije, bueno, como queda siempre muchos residuos y por ahí le podía hacer mal o provocar capaz que... En realidad no tenemos por qué sacar algún alimento, no hay ninguna restricción, excepto, bueno, pescado y mariscos porque es alérgico, pero, y sí algún otro alimento que no se pueda, en este caso, procesar. Habría que ver, obviamente, es algo que es mucho Claro, eso que mejor dice Luz. mixear un zapallo que te queda cremoso, no así una papa. ¿Alguien alguna vez mixió una papa? Sí. Bueno. Con leche. Bueno, no, eso está prohibido en una disfagia. Al margen cuál sea la disfagia, ¿no? Pero sacar alimentos por eso, no, bueno, se verá la forma. Bueno, no sé, una selga, se tendrá en cuenta la penca y poder sacar un poco la penca, o bueno, pero tampoco. Claro, porque, por ejemplo, el brócoli sí lo puse, pero solamente como los arbolitos, el tronquito no lo puse. Pero sí, eso lo podemos poner en la selección de alimentos. Ah, listo. Como los Sí, métodos de entonces no saco cocción. nada, porque yo había sacado todas las hojas. Cuando había que determinar las hortalizas A, las saqué todas. Ahora las agrego. Gracias, profe. Acá Inés preguntaron. Perdón. Perdón. No, que preguntaron por el queso cremoso cuando se derrite, que ahí sí, por ahí, o por lo menos yo lo que contesté fue también según mi criterio, que sería complejo, digamos, estos hilos que se forman. ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado que yo alguna vez casi me atraganto con queso, ¿vieron? O sea, y que además ya la textura es mixta, ¿no? Porque es una textura muy distinta a la que por ahí tendría la comida si lo agrego como Sí. un topping o algo así. Sí, no tanto el queso cremoso, más bien el chicle lo genera la mozzarella. Por ahí algún, ¿no? Pero bueno, sí, Sí. tenemos que tener en cuenta estas modificaciones que se hacen. Yo lo pensé también cuando dijeron lo de la polenta, que tenemos muy por costumbre ponerle ese tipo de quesos y ahí te reahogás. Qué rico, sí. Profe, Bueno, ¿quién hizo un entonces, desayuno? para ¿Qué yo ibas a decir, Valen? en lo de que dijiste de mixear la papa. Pero en este caso, ponele, si nosotros en un puré agregamos papa que está totalmente pisada, pero no mixeada, sí se podría, ¿no? Sí. Ah, ok. No, porque como habías dicho que no, mixeándola no, La papa, ¿qué pasa si mixeamos la papa? pero se hace como más... Se hace un chicle. Ah, claro. por Yo en el desayuno había puesto una taza de café con leche acompañada de 2 galletitas tipo vainilla, porque habíamos hablado en la clase que es como que no Hidratante. sé, son blanditas, El digamos. sopadito ese. Desafío. Claro. Sí, hay que tener en cuenta por ahí las vainillas o los, no sé, baby biscuit, a veces tienden a hidratarse un poquito más, que no queden esas como que a veces Sí, queda tipo como miga. separada las Sí, como que se desgranan. como que se desgranan, sí. Yo había leído que las vainillas no por eso.
Sí, a veces hay que tener en cuenta esa, pero a veces es más que nada la partecita esa de arriba como más crocante que le ponen azúcar. Claro, pero eso no lo consideraríamos más que nada una funcional, por ejemplo, una disfagia funcional para prevenir la aspiración. Sí, sí, pero bueno, acá también hay que ver bien qué es lo que pasa cuando hay algo mecánico. Pero bueno, sí, haría siempre esa aclaración, como el famoso sopadito de tirar las galletitas adentro, o las tostadas de pan, de un pan lactal, que tostadito por ahí se genera como mejor el bolo. Inés, acá preguntan en el chat si yogur con avena remojada cuenta como semisólido. Yo tenía la misma pregunta porque había pensado en un arroz con leche, pero como son dos tipos de consistencias me generaba duda. Sí, por ahí eso también se puede mixear, el arroz con leche o la... Nunca lo mixeé. Eso iba a preguntar. Con leche Porque... sí, pero la avena con yogur, no sé, o sea, una avena, porque ¿qué avena? Habría que cocinarla con algo, con algún líquido. Claro. Depende cuánto deje humectar la avena, creo yo, que crea una Hidratar. textura así cremosa, así más sólida. No creo que haya problema. Claro, yo en el desayuno puse avena, pero puse como remojarla y después licuarla con leche. Y quedó todo procesado. Yo pensé, tenía esa duda también con respecto a los cereales, cuando los cocinás y los, tal vez, entre comillas, pasás, no sé, el arroz medio pasado, que queda un poco más blando, y después había pensado en la posibilidad de la avena o el arroz licuarlos, pero también pienso en esto que pasa con la papa, el almidón como que genera algo un poco más pegajoso en el licuado tal vez del arroz o de la... Hablando del arroz, ¿qué arroz usarían en este caso? ¿Cualquiera? No, blanco. ¿Uno qué? Un arroz blanco que no sea integral. Sí. Y No no sé si tuvimos Carnaroli. técnica dietética. ¿Cómo? No tuvimos técnica dietética. Bueno, están en cuarto año, no van a tener, así Arroz largo fino, ¿no? Sí, el que pasa. No se pega. El que se pasa y se No, pega. el que se pasa, claro, el que se pasa y que se pega. Sí, sí. El parboil no, porque no se pasa ni se pega, y por más de que lo mixee va a quedar siempre Claro. arroz en plástico. ¿Sí? Algún largo fino, algún doble Carolina. Claro. Ya está, no sé qué con que no tuvieron técnica dietética. A empezar a investigar, porque no van a tener, lamentablemente. Volviendo a lo de la avena, ¿no se podría como procesar, o sea, como dejándola, no sé, como si fuera una harina, o sea, bien chiquita y ahí mezclándolo con yogur o también Sí, tampoco se podría hacer? primero, no solo la hidrataría, sino que también la cocinaría. Para que quede cremosa. Claro, ni hablar. Cocinada, siempre. Hidratada y cocinada. Que se puede cocinar en leche. Claro. En agua, en lo que quieran, pero bueno, dependiendo obviamente de la densidad calórica que uno va a querer. Claro. Pero sí, habría que ver cómo quedaría esa avena con ese yogur. La verdad, yo no lo utilizaría como un desayuno. Hoy a la tarde, chicos, se hacen la merienda con avena. Prueben y me cuentan, me mandan fotos. ¿Alguien hizo el postrecito de maicena y lo dejó en la heladera sin film? Yo que los quiero ayudar porque no tuvieron técnica, no se dejan ayudar ustedes tampoco. Esperen que voy a devolver el mate acá a mi compañera. ¿Cómo llega? ¿Qué? Nada, después voy. Bueno, ¿qué otro desayuno más? Café con leche con tostadas hechas sopaditos. Avena con leche, dijeron arroz con leche. ¿Se les ocurre algún otro más? Ya acabo de decir uno. Yo había hecho uno con compota de pera y manzana. ¿Algún puré? Claro. ¿De manzana?
mezclar con jugo de naranja y hervir hasta que la fruta esté bien blanda. Claro, tal vez con un poco Huevo de... revuelto. Un huevo revuelto. Que lo puedas mezclar en la compota, por ahí algo. Una cremita de maicena. Sí. Maicena con leche. Las Podría pastas de agregarle leche en fruto, polvo. Acá una compañera pone un flan en Un el chat. flan. las Flan. pastas de frutos secos pueden ser una opción también Sí, acá para Anabela sumar pone ahí calorías. pasta de maní. Sí. Ah, Leche también. condensada, wow. Espectacular. Un postre. Ah, mierda. Piensen los que disminuyeron el volumen. No le puede agregar, por ejemplo, esto más un huevo revuelto más. ¿Cómo harían en la misma preparación Profe. también para enriquecer, por ejemplo? Yo puse como desayuno yogur cremoso con puré de banana y como merienda licuado de banana con pasta de maní. Cambiaría un poco para que no se nos canse de la banana, pero sí, puede ser un licuado o un cremoso de pera. Una compota de pera, de manzana. Un tipo de chía pudding también puede ser, con leche y semillas de chía remojadas, activadas. O con yogur también. Sí, eso queda tipo gel. Me da un poco de cosa la... Habría que ver La el tema de las semilla. semillitas de chía, claro. Sí. Que además él tenía problemas con los dientes. Vieron que la semilla de chía es como que se mete en cualquier lado también. Sí, yo Depende desayuné del tipo eso de y disfagia. toda la mañana con semillita porque Qué molesto. Harina de chía, sí, además tiene esa... Sigue generando ese gelcito, entonces va a quedar más consistente. Bueno, no se duerman con ideas de menú. Siempre estén pensando las ideas de menú. Ideas de menú, puré de fruta no es una idea de menú, recuerden. Puré, no sé, no es una sopa, no es una idea de menú. Y la idea de menú me tiene que resolver la vida a mí, como paciente. O a mí como mujer que le tengo que llevar al geriátrico, al pesado este, que ya encima que lo metí en el geriátrico lo tengo que seguir alimentando. ¿Estamos con esto? ¿Dudas? Sacamos todas las dudas que había. Teníamos un caso clínico número 2, que era Patricia, de 80 años, que se internaba en el Instituto Geriátrico con antecedentes de demencia mixta. Como dato llamativo, en la historia clínica, estoy bien, ¿no? Sí, ese era el caso clínico número 2. Neumonía a repetición. Y se decide realizarle una videodeglución donde se diagnostica una disfagia orofaringea. Bueno, teníamos que hacer. Ahora mismo, Nati, vos me habías dicho que tenías dudas con este caso clínico. ¿Alguien me había dicho al principio de la clase? No, yo había dicho con el trabajo práctico 2. Y era la mía era el del caso 1. Ok. Este es el TP2, ¿no? Sí, claro. Yo hablaba como general. Sí. Todo, bueno. Entonces, por ahí, si quieren, la evaluación la podemos pasar directamente. Cuando hablamos de una disfagia orofaringea, ¿a qué estamos hablando de la disfagia? Una imposibilidad de comenzar la deglución. ¿Cómo? Claro, una dificultad para comenzar la deglución. Para tragar al principio. Sí, bien. Claro, ¿Cuál es la principalmente consistencia que está en juego acá? Líquidos. Líquidos. Además, por la sintomatología, ¿no? Neumonías a repetición. ¿Qué quiere decir que tiene neumonías a repetición? Que tiene neumonías, primero. Sí. Mira. ¿Cómo? Y que pasa el líquido de los pulmones. Profe, ¿esta demencia puede ser una causa para que sea esta disfagia funcional por la demencia? ¿Cómo? Me perdí. O sea, la disfagia sería funcional, ¿no? Sí, no es mecánica, sí. Por eso. Y esto,
digamos, puede estar dado por la demencia o no. Sí. Ah, ok. Porque entre las causas creo que no teníamos demencia, entonces no sabía si entraba o no. Puede ser también el envejecimiento, que tiene 80 años. Sí. No es que siempre que haya una demencia va a haber una disfagia Claro, por funcional. eso también me genera duda porque en el caso anterior también decía También demencia, decía pero bueno, teníamos una obstrucción, entonces... Bueno, es que nos centramos en otras cosas con Ezequiel el otro día para hacer los TPs. Eso era un detalle. Era así. Era un Eso. detalle nomás. Por ahí tuvo una CB. Sí, que es más cuando las disfagias son funcionales es algo más neurológico. Por lo que sea. Por una demencia, producto de, no producto de una demencia, ¿no? La demencia va a ser producto quizás de algo neurológico como un Parkinson, como una esclerosis lateral. Que piensen en todas las neurodegenerativas, digamos. Piensen en las patologías neurodegenerativas y de ahí puede partir todo esto que estamos hablando de, bueno, sí. de la disfagia funcional. Bueno, acá teníamos, ¿quieren decir la fórmula? Acá no había que hacer el caso clínico completo, la fórmula sintética completa, ¿sí? ¿Quieren alguno decirla? ¿Rápido? ¿Lascano? ¿Luca? Manu va a decir. No, yo no lo completé ese. No lo No llegué al completé. 2. Gertner. No lo apreté. Bueno, a nosotros nos dio el GER 1158, lo multiplicamos por 1.3 que era muy leve y nos dio 1500 kilocalorías. La fórmula calórica hicimos 50, 20, 30. Y bueno, después en caracteres físicos nos quedó consistencia, semisólidos y sólidos, digestibilidad normal, temperaturas pusimos todas, fraccionamiento y volumen, fraccionamiento aumentado y volumen disminuido. Bien, espera, ¿qué pondría además de temperaturas todas? ¿Qué otra cosa tendría en cuenta? Que lo hablamos recién. Las extremas. Claro, ¿Qué? frías y calientes que mejoran la dilución. Estimulan la dilución, bien. Pero sí está bien todas, porque no le voy a dar solo todo caliente o solo todo frío. Pero sí está bueno tenerlo en cuenta porque es un plus que nos ayuda. Fraccionamiento, dijiste disminuido y volumen aumentado. No, Fraccionamiento aumentado y volumen disminuido. Después, por ahí en residuos habíamos puesto fibras ambas y tejido conectivo con predominio colágeno y elastina, pero ahí no sé si estaba bien. O sea, normal. Sí. Residuos normal. Sí. ¿Por qué te dudas si está bien o mal? Ah, no, está bien, tiene disfagia líquido. Está bien. Y después pusimos en los químicos sabor y aroma normal. Y bueno, vitaminas y minerales de un RDA. Y sabor y aroma normal. Sí. Y ácidos. Y vitamina. Los ácidos que estimulan la dilución, perfecto. Y bueno, después de hidratación. Profe, Sí. en este caso podría, no escuché la parte de consistencia, ¿serían sólidas y semisólidas? ¿Por qué? Porque lo único que no toleraba eran las líquidas, tenía disfagia orofaringea. Sí. No es que no toleraba, no deglutía. Puede tolerar, pero Puedes ponerle líquidos espesados también, ¿o no? sí, líquidos espesados, sí tiene que ser una indicación. En consistencia entonces podemos agregar, o sea, sólido, semisólido
y agregamos también lo de los líquidos Sí, pesados. sí, porque va a ser una consistencia semisólida. Pero no sería como semisólida, claro. Va a ser una consistencia semisólida. O sea, los líquidos sí van a tener que estar en espesados. No voy a poner todas las consistencias porque líquidos no le voy a poder dar. Si le voy a dar líquidos, tienen que estar espesados. Por eso, pero no sería necesario sí o sí aclarar que los líquidos van a estar espesados porque entrarían semisólido. Pero sí, no está de más aclararlo. Está bien. O poner solamente, solo se puede dar consistencia solamente para no dejar nada libre al azar. Que, ay, no me pusieron nada los líquidos acá. Ahora les puedo tomar. Broncoaspiración. ¿Dudas? Después había algunas preguntitas medias teóricas, pero ¿cuáles son los alimentos considerados riesgosos para un paciente con esta disfagia sería, ¿no? Con disfagia orofaringia. ¿Cuáles son? Alimentos, bebidas líquidos. ¿Cómo? Líquidos finos. Los que se Líquidos hacen finos. líquidos a temperatura ambiente, como gelatina Claro. y eso. ¿Cuáles serían los líquidos finos primero? Agua, jugos, caldos, mate, café, los cuales no han sido pesados y pueden moverse rápido y bueno, y pueden ir a las vías respiratorias, que era uno de los problemas. Nunca había utilizado ese concepto de finos, Ah, pero está bien. Karen, dijiste los que se hacen. Los que se hacen líquidos a temperatura ambiente, como helados ¿Y qué más? y gelatinas, puede ser. Perfecto. Los alimentos que hacen migas, como hablábamos hoy, pan tostado, galletitas, tortas y esas cosas. Sí. Sí, también, no por ser líquido, sino también por esta dificultad, como habíamos dicho en la primera parte, tampoco que me está llegando la señal de que tengo que deglutir. Claro. No me estaría llegando tanto, también. Yo también había agregado preparaciones que sean de consistencias mixtas. Sí, Por ejemplo, perfecto. sopa de cereales o no sé, como hablamos, el arroz con leche. Frutas que desprendan jugo. Sí, como que La sandía, la naranja. tomatito cherry. Bien. ¿Y cómo evitaría la deshidratación del... Patricia? Modificando la textura de los líquidos. La consistencia. Claro, la consistencia, son más pesantes. Claro, en este caso sí usarían los espesantes. Sí. Bien. Como vimos el otro día, hay que tener en cuenta después que eso, si va a ser indicación o si va a ser adaptado para su plan normal, que genera, que hay que considerarlo, no lo vamos a considerar ahora, pero sí en la práctica, las calorías. Porque era de azúcar, ¿se acuerdan? Bueno, estamos... En este caso perdón, por ejemplo, en un desayuno, como pusimos líquidos espesados y sólidos también puede ser un té con leche con espesante y galletitas, aparte sin ningún tratamiento. Sí, se podría. Hay que ver qué galletitas, porque después esa galletita no sí se va a hidratar, pero... Ahí en el menú de estos, de páginas como en general, estoy como en duda, porque no sé si, si hacer todo semisólido o... Porque yo había planteado casi todo semisólido, pero después, como dije, bueno, no, es a líquidos, también puede ser sólido, pero bueno, me entraba la duda con estas cosas. O, no sé, un pedazo de un pollo
lo puede comer así nomás o sí lo tiene que usar, De- no sé. Sí, después en la práctica lo que nos sucede es que, por ejemplo, esta persona con demencia mixta que tiene esta marcada disfagia, pero en la práctica siempre cuando nos pasa esto nos aseguramos de que todas las consistencias sean seguras, por más de que no haya una, no sé, sea una disfagia mecánica, porque ya va a estar alterado, entonces tiene que estar muy no solo consciente, pero bien aprendido de vuelta este reflejo de glutorio del paciente, porque si no es difícil, pero por eso está bien pensado de que sean todas consistencias como lo más seguras posibles, por más de que después nos centramos un poco en unas que en otras, ¿no? Pero bueno, sí. En estos casos lo más difícil... ¿Cómo? Yo cuando armé el menú de desayuno, bueno, la colación, todo lo que había que armar, yo lo armé todo semisólido y los líquidos pesados. Pero después, ahora cuando estaba pensando, digo, si es disfagia solamente a líquidos, que se puede poner sólidos, bueno, ahí ya me entró la duda. ¿Y qué pusiste, Nati? Y, por ejemplo, yo había hecho el desayuno, había puesto té con leche con espesante y galletitas remojadas formando papilla homogénea. Así lo había armado. Pero bueno, ahora, durante la clase, charlando, digo, si podían ser sólidos, pensé, bueno, capaz que no es necesario la galletita en forma de papilla. Pero viendo también toda la patología, yo lo vi así y como que armé todo el menú como semisólido. Bien, ¿y cómo es el almuerzo? Y el almuerzo yo había puesto polenta con pollo procesado, con queso, pero yo había puesto queso crema. Bueno, y ahora con esto que decían, no sé en realidad. Y toda la preparación bien homogénea, sin grupos. Queso crema sí, queso cremoso no. Queso crema sí. Ah, ok. No, había entendido que era el queso crema. No, el después, cremoso por los hilos o el elástico ese que puede llegar a generar, pero el crema... Está bien. Y después en la merienda, por ejemplo, había puesto batido espeso de banana y leche, que una consistencia que sea permitida comer con cuchara. Pero como que todo lo necesitó bastante. Sí, como que lo hice todo más semisólido y no puse cosas sólidas, por ejemplo. No puse una banana, o sea, o una porción de pollo. Como que lo hice todo triturado, todo homogéneo, todo... Pero bueno, no sé si está bien. Sí, no está mal. Se podría, por ejemplo, justo que nombraste, una banana se podría, porque una banana por ahí bien madura, uno con la lengua la puede aplastar con el paladar y modifica esa textura y queda un poquito más, o sea, si no la pisé, ¿no? Justo dijiste banana, que se podría, es una de las frutas que además no tiene tanto esta fibra dura, ¿no? Pero, profe, en este caso, ponele que el problema es solo a líquidos. ¿No podemos poner, qué sé yo, en el almuerzo, no sé, una milanesa con ensalada? ¿Con ensalada de qué? Bueno, yo justo acá la había puesto, no la había puesto con ensalada, lo había puesto con puré de batata y zanahoria, pero bueno. Con puré de batata y zanahoria, sí. Con ensalada habría que ver de qué. Si es de zanahoria y batata, podría también, cocida. Sí, está bien pensado, como les decía recién, estamos hablando solo como de esta disfagia líquidos. Entonces no vamos a dar nada líquido, se podría dar otras consistencias. Pero bueno, tiene que estar bien, muy bien el paciente para poder diferenciar, y más en esta disfagia orofaringea, en donde va a estar modificada la señal, quizás ahí tiene que estar bien para poder formar el bolo, bien la masticación. Entonces, por eso, a veces en la práctica, ya estando con el paciente ahí, se hacen estas modificaciones, que son también los sólidos modificados. Pero bueno, si pongo ensalada en una idea de menú, tengo que poner con qué, porque por ejemplo, tomate y lechuga podría... Creería que no. No, por el tomate. No, porque el tomate, claro.
genera mucha agua cuando lo masticas. Sí, además algo de aceite le voy a poner, o sea, va a tener quizá un aderezo. Debería estar todo como muy pensado. Y recuerden que acá se suma esta demencia, que no está siempre en la disfagia orofaringia, no es que, o en la disfagia, pero en este caso sí. Bien. ¿Alguien quiere decir alguna otra idea de menú? Acá lo mismo, podrías hacer algún postrecito de limón y de paso tenés el sabor ácido. O si indicás yogur, preferentemente natural. Sí, sí, genial. ¿Cómo se llama el crude lemon? Es el cosito del relleno del lemon pie. Sí, yo estaba pensando en lo mismo. Digo, el relleno del lemon pie es eso. Qué rico. Ahí sí tenemos una densidad calórica. Bueno, alguien había dicho leche condensada con limón, y alguna crema, algo que la especie un poquito más. Profe, yo puedo leer lo que puse. Sí, por favor. No sé quién está hablando porque me fui. Sí, no sé quién dijo. Yo, Martín, profe. Puse pudding de maicena, vainilla y canela, tipo postre, de desayuno. De almuerzo puse hummus de lentejas mixeadas y coladas, con puré de zanahoria o zapallo con aceite de oliva. Espera, ¿cómo sería colado el Después, hummus de lenteja? o sea, básicamente las hiervo, las mixeo y colo lo que quede, o sea, tiene que quedar bien tipo texturado, o sea, puré, ¿entendés? Y colo lo sólido, por así decirlo, ¿entendés? Tamizado, capaz. Sí, pero la Claro, viste, lenteja quedar bien, primero la colás, la sacás del líquido y la mixeás. No creo que pase por claro, algún colador. Creo como que o que quede separa tipo la hummus, parte o líquida sea, de lo sólido, ¿no? Claro, pero o sea, sí, del líquido de cocción, porque estoy pensando en la lenteja que si la mixeás no queda nada líquido. no, o sea, sería, o sea, tipo más o menos como algo blando. Ok, bien. O Pero sea, ya son básicamente un alimentos que mix ya de lentejas, al mixear que generan cremosidad. claro, claro. Bueno, con puré de zanahoria o zapallo y aceite de oliva. Y de merienda le puse batido licuado de banana con harina de avena, leche, cacao, más o menos como la compañera, como Natalia también había dicho, Nati. Y de cena le puse espinaca hervida procesada, o sea, tipo también mixeada, sin tallos, con queso cremoso Ay, derretido, perdón, me pero creo que perdí con la ahí no cena. haría mal. Me perdí con la cena. Eh, Sería espinaca hervida, mixeada y colada también, sin tallos, o sea, sin partes duras, con queso. Sí, sí. No sé cómo lo ves. La espinaca siempre que la mixeamos queda líquida. Entonces habría que ser, no sé, quizás se me ocurre, con algún puré o ponerla en algún hummus, como dijiste, el hummus de lenteja y agregarle ahí la espinaca, o con algún puré de papa, por ahí agregarle ahí la espinaca, porque está bueno, solo la hoja de espinaca, que no tiene tanto, si le sacamos el cabito ese finito, la hoja de espinaca no tiene tanto esta fibrita, que bien picadita, o sea, bien modificada por cocción y subdivisión, pero si la mixeo, la licúo, va a quedar siempre, si no tiene otra cosa más, va a ser líquido. Yo igual, algo que por ahí observaría, no sé, Martín, qué pusiste de densidad calórica y demás en todo lo que es la parte de arriba, la fórmula sintética, pero fíjate cómo quizá la merienda es bastante más densa calóricamente que la cena. Por ahí yo haría más Una distribución. ¿Cómo era Sí, la sí, merienda? diferencia calórica. ¿No? El postrecito, ¿no? Igual esa ¿Qué fue era la la merienda? segunda, porque también hice otra, ¿viste?
se había hecho 2 días de menú, o sea, para 2 días. Esa fue la segunda, como las primeras opciones. Si quieren les leo la primera. Dale, ya que estamos. Dice, desayuno, yogur natural firme con puré de pera y una cucharada de leche en polvo. El almuerzo, pastel de papa y zanahoria mixto con carne mixeada fina y condimentada con limón. Merienda, compota de manzana, pera y durazno. Y cena, mousse de pechuga de pollo hervida con calabaza y queso crema hasta lograr una consistencia homogénea y uniforme, tipo pasta. Bien. Y ahí Y la la compota como... merienda, y ahí la merienda está con una densidad calórica baja. Nada, igual sí está bien pensado todo, pero bueno, sí esa distribución de ver, habría que ver bien después, al margen, cómo quedó la distribución, para que no quede, bueno, la merienda que fue solo una manzana y la cena que fue la crema, el pollo, Claro, No, y ahí también sí, por sí, sí, ahí eso la como que la compota, distribución de no no el conseguir. líquido. Claro, el puré. Sí, O sí, sea, sí, no tipo podría... la fruta como cocida, o sea, blanda. Bien, Bien. sin cáscara, subdividida. Bueno, se podría. ¿Alier vas? Bueno. Y después teníamos el caso clínico número 3, que dice Walter, de 50 años, está casado, tiene 3 hijos adolescentes, asiste a la consulta derivado por gastroenterología por presentar diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico sintomático. Se realiza anamnesis, refiere trabajar en una empresa privada de 10 a 18, fuma 15 cigarrillos por día, consuma mucho café, saltea los almuerzos, la única comida importante que hace es la cena, donde repite platos y come de manera muy rápida. No realiza actividad física regular, solo los sábados que juega al tenis. La evaluación antropométrica muestra los siguientes datos: peso 80 kilogramos, talla 1,81 metros, circunferencia de cintura 100. Consignas, caso clínico completo y muestre a Walter los errores de la rutina, bla. ¿Quieren que vayamos directamente a la fórmula sintética de muchachos con enfermedad de reflujo gastroesofágico? Acá sí fue un poco más difícil porque acá tuvimos que tener otras consideraciones, más que nada en los estímulos altos. Va a pasar lo mismo cuando hagamos ahora los ejercicios, ¿o no? Sí, es que exactamente. Sangüesa, Micaela. ¿Está? Hola. Dale. ¿Alguno tuvo una duda antes de llegar a la sintética con este caso? Anda hasta que... Espera. Fórmula sintética, primero. ¿Qué puse? Ah. Bien. Bien. Perdón, Mica, ¿cuánto dijiste el BCT? Oh, a mí me dio 2800. A mí me dio A mí me... 2750. A mí 2750 también. Sí, a mí también, 2750. Claro, sí. 800. Claro, 1500 daba el anterior. $2.750. Estamos en... Esperen que veo de vuelta acá, leo el nombre. Estamos en Walter de 50 años, con una... Si querés decir el... ¿Lo tenés ahí, Mica? ¿Querés decir el diagnóstico y después vamos a la fórmula sintética? ¿Lo hiciste?
Bien. Todos pusieron eso. A mí en porcentaje de peso ideal me dio sobrepeso, puede ser. Que alguien más diga así. A mí me dio normal. Sí, A mí también. ¿Cuánto te dio, Fiore? 112. A ver. Porque no sé cuánto te dio el peso ideal, a mí me dio 81,4. Sí, a mí 81,5. A ver. Ay, me agarró sueño. La hora de la No, siesta. está bien, les dio 98%. Bueno. Ok. A mí me dio 98,2 indicando desnutrición leve, pero no sé si estará bien. No. De 90 a 109 es normal. ¿98 me dijiste? Sí, 98,2 el porcentaje peso ideal. De Pero 90 a ¿qué es? 109 es Valor normal. normal. Ah, ok, perdón. No, no me pidas perdón. Fíjate de tener bien Estás perdonado. Pero fíjate de tener bien la tablita. Que no... Los Sí, la parámetros, tablita ¿no? estaba Que no bien, sea lo que que no estaba tengan... bien era, lo que no estaba bien la cabeza después de los 3 casos. Bueno, no lo juzgo. Bien. ¿Seguimos, Mica? ¿Querés? ¿Estás bien orientada en tiempo y espacio con el caso clínico número 3? Vamos. Bueno, eso es importante, ir bien. En algún momento agarrar el camino. Dale, entonces el diagnóstico está. ¿Querés ver la prescripción? Para ello, al saltearme pasos, se les... Plan alimentario normocalórico, normoproteico con... Profe, tengo una duda, porque yo lo había puesto también normocalórico, normoproteico, pero ahora cuando hablamos de cómo calcular lo de las gramos de proteína, lo hice en este y también me dio hiperproteico, pero usé 20%, o sea, yo pensé que eso iba a ser normoproteico, entonces siempre entro por las proteínas para tener, o sea, para estar segura que es normoproteico. Podés comprobar después, si no. Pero el porcentaje es eso, es un porcentaje que va a depender del valor total de tu 100% y no es lo mismo 1500 calorías que 2700. Claro, pero compro después y en base a eso pongo si es normocalórico o perdón, No, seguís normoproteico. buscando cuánto te da, por ejemplo, cuántos gramos de proteína por kilo de peso te queda con ese 20%. Creo que me da como 1,7. Es que 20% ya estamos hablando de como el más, acercándonos al rango superior en cuanto a nuestra distribución normal. Entonces sí te va a dar. Entonces, si nosotros decimos que siempre queremos un plan normoproteico, tenemos que entrar siempre por las proteínas para que nos dé normal. Sí. No. No es como la regla, pero yo entraría en estos casos siempre, entraría por proteína, por la función de la proteína. ¿Qué pasa si hay reflujo gastroesofágico? ¿Qué puede llegar a pasar en ese esófago si hay reflujo gastroesofágico también? Necesitamos regenerar tejido también. Entonces, como la funcionalidad de la proteína que nos habla de estas cosas, por ahí sí entraría para asegurarme el aporte de proteína, aunque no sea hiperproteico, aunque sea en normoproteico. Entraría por proteínas también por eso.
Para también ir evaluando si siempre, sí, como distribución normal 50, 20, 30. Bueno, ¿es normal? Siempre nos vamos a ir preguntando todo. Estas normalidades que yo siempre las pongo entre comillas, bueno, a ver si son normales. Claro, sí, la normalidad empieza con el 15%. O sea, al 20 ya. Sí, 12, a veces 12 es Y bueno, y estamos partiendo de una base de un plan de 1.750 kilocalorías, de 2.750 kilocalorías, perdón, que es alto. Sí, es un montón. Habría que ver cuánto les dio después si hacemos la inversa, ¿no? ¿Con qué peso lo hicieron? No me acuerdo cuánto pesaba. 80 kilos. Sí. O sea que los rangos que tenemos nosotros acá en las diapositivas que dice, por ejemplo, proteínas de 10 a 35, sería como los dos extremos. Pero contemplando que, no sé, mayor 20 o mayor ya va a ser hiperproteico. O sea, no sería como los normales los rangos. Lo hiperproteico te lo va a dar los gramos por kilo de peso, no el porcentaje. Sí, no el porcentaje. Por eso está bueno entrar por proteína. Si entramos por proteína, entramos por los gramos. Claro. Ahí si partimos de la base de un plan normoproteico, bueno, pero queremos como brindar una buena calidad proteica, buena cantidad, bueno, por ahí ponemos 1.2, que seguimos, por más de que sea el rango superior, seguimos dentro de la normalidad de un plan normoproteico, entonces, fijarse cuánto me da el porcentaje. Pensá que no es lo mismo, o piensen en realidad, que el 20% de 1.500 calorías al 20% de 2.700. Claro, yo acá con 80 kilos, que era su peso actual, me dio 34 kilocalorías por kilogramo de peso. Yo les dije que 35, por ahí acercándonos al 40, era un plan hipercalórico. Entonces estamos ahí de un plan hipercalórico, en este caso. Por más de que no nos planteamos, no lo planteamos, ¿no? Como plan, no lo prescribimos como plan hipercalórico. Pero bueno, sí que siempre te va a dar todo alto ya, partiendo de esa base, pues son muchas calorías. Que está bien, no está mal, porque fue lo que les dio el gasto energético total, su valor calórico total, ¿no? Bien, y los caracteres físico-químicos, y decimos esto y hacemos un recreito. Profe, perdón, antes de ir a esos caracteres, ¿puedo preguntar algo de estrategias? Sí, obvio. Tengo la duda porque siempre veníamos aplicando las predeterminadas, por así decirlo, de terapia, educación alimentaria y actividad física. En este caso, ¿se puede aplicar medicación o se debe aplicar como una estrategia a la medicación? Porque había visto que la primera línea era los IBP, los inhibidores de la bomba de protón. Sí. No lo vamos a indicar nosotros, no va a ser parte de nuestro plan. Muchas veces cuando van derivados al nutricionista y ya vieron el gastroenterólogo, muchas veces vienen con alguna medicación. Claro, eso había pensado, como que esa descripción de los inhibidores era por parte de un médico. Sí, sí. Ok. Había visto ¿En el chat? Para que sea hipercalórico, sí. Sí. Cercano a 40. Cercano a 40, por ahí 40. Pero bueno, sí que estamos hablando, hoy habíamos sacado la cuenta y habíamos estábamos dudando en hacerlo hipercalórico y nos daba 29, como para tener en cuenta estas cosas, ¿no? Y teniendo en cuenta esto siempre. Profe, entonces el rango, si entras por proteínas por kilo de normal, digamos, que era entre 0,8 y 1,2. ¿Proteínas normales?
Sí, 1. 1, pero si lo buscamos en rango es de 0,8 a 1,2. Ok. Bien. Están cansados los chicos. ¿Quieren, hacemos recreo y después hacemos los caracteres físico-químicos? Bueno, Yo ya se me 10 va la minutos. atención. Dale. 10 minutos, son 14:03, 14:13, volvemos. Dale. Y así. Ah, ya apagaron.